Hola a todos, hoy estoy sentada aquí con Carla Monribé y llevamos hablando y comunicándonos sobre el tema del Titanic y hay tanto que hablar y tanto que discutir, ya se sabe exactamente qué pasó en esta tragedia, pero tú me dices que era inevitable prácticamente después Ujú. de que comenzaron estos viajes de turismo Claro, hacia donde están los muertos del Titanic. Cuéntame un poco cuál es tu teoría. claro. Bueno, encantada de estar de nuevo contigo conversando cosas tan interesantes y es un tema bastante serio porque estamos hablando de una fuerza que está relacionada con el mundo espiritual. Y el Titanic es algo que marca un hito en la historia y eso tenía 100 años ya ahí como en un descanso para estas almas, es como un cementerio. Y esto se vio perturbado ya recientemente a medida que surge más tecnología, empiezan a haber inmersiones, primero los robots, pero últimamente han bajado personas vivas. Tú me decías que primero lo que tú has captado con tu péndulo, con tu todo, es que esas almas no estaban contentas de todo lo que se estaba sacando de Ujú. ese barco. Eso es correcto, porque es un lugar de descanso de estas almas. Y cuando llegan estos robots, empiezan a invadir, empiezan a tomar posesiones de algo que le pertenece a esos espíritus que están allí. Además que vemos que es un cementerio completamente aislado, tiene cualquier cantidad de kilómetros de agua por encima y por tantos años esto fue un lugar de descanso para las almas que allí todavía les pertenece, ese es su lugar de descanso eterno. ¿Por qué siguen ahí? ¿Eso fue por la forma traumática en que murieron? ¿Qué hizo que estas almas se quedaran eh, encerradas en el Titanic? El alma está ligada al cuerpo que habitó y cuando hay una muerte trágica y accidental, el alma no reconoce que ya se ha separado de su cuerpo. Donde está el cuerpo está el alma. Por eso, desde la antigüedad, siempre se ha respetado el lugar en donde reposa el cuerpo de esta persona, ¿verdad? Entonces, si queda así sea un trocito de hueso, el alma tiene conexión con esto que fue su cuerpo. Y allí estaban estas almas, siempre han estado allí y no saben que están en otro plano de existencia. Todavía recorren el Titanic y lo deben ver como en el momento En que todavía estaban vivos. correcto. Entonces tú me dices que esas almas estaban ya molestas de tanto que se había perturbado su sitio de descanso, Ujú. de todo lo que se había sacado, y de repente empiezan a bajar seres humanos. Se supone que este submarino bajó al menos 10 veces. Correcto. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el trigger, el gatillo que dijo hasta aquí? Hay algo que es como un fenómeno y es algo muy curioso porque es como que si estas almas pedían que algún tipo de ayuda. Y tal vez en esa situación, al igual que una persona cuando se está ahogando y alguien la trata de salvar, pero terminan ahogando al salvador, eso puede suceder también en este terreno espiritual, porque estas almas no pueden reconocer que están en dos planos diferentes. Cuando empiezan a percibir vida humana, seres vivos, seres humanos vivos que se aproximan, entonces crean como una perturbación en lo que es el plano espiritual y pidieron el alma de estos seres. Y en algún momento ellos seguramente ya habían tenido algún tipo de banderas rojas y de señales. Sin embargo, seguían bajando y seguían llegando. Hay algo curioso, hay un dato curioso. Por ejemplo, en esta inmersión, en la última donde hubo la tragedia, había un padre y un hijo que querían ir, Ajá. pero el joven insistió que era tan arriesgado que él no quiso ir, entonces ellos desistieron, pero fueron sustituidos por un padre y un hijo también. Y ellos tuvieron el accidente. Ellos fueron, ¿Algo estaba llamando a un padre y un hijo? correcto, algo en este cementerio submarino pedía a un padre y a un hijo, por alguna razón que habría que investigar un experto o alguien que esté conectado con la parapsicología pudiese llegar al fondo de qué fue lo que pasó. Pero es evidente, porque es una clara señal, que estas almas estaban pidiendo como una manifestación. Y ahí está. ¿Y tú crees que esto pasó como un grito diciendo déjenos tranquilos, un poco
dejen ya este camposanto, que eso es lo que es, tranquilo, no bajen más, no se acerquen más. Eso es correcto, eso es un lugar sagrado, es un lugar que ya no debe ser perturbado, es una advertencia para que exista un respeto. Y de alguna forma el Titanic es algo que es un centro de atención mundial. Nosotros debemos hacer una meditación, debemos conectarnos para poder comprender cuál es la señal, cuál es el pedido. Porque siendo un lugar que ha llamado tanto, se han escrito tantos libros, se han hecho Ajá. películas, la película fue impresionantemente un éxito de taquilla a nivel mundial, porque allí hay una señal de algo que se debe respetar y que el ser humano debe trascender para comprender que lo que es sagrado se respeta. Y esa es la señal que nosotros vimos allí. Tú me decías que esta lección que debemos de aprender de respetar el Titanic la tenemos que transformar y traducir también a respetar todos los cementerios. Eso es correcto. Si, por ejemplo, una persona descubre que hay un cementerio antiguo en el patio de su casa y empieza a encontrar restos, eso no se puede tocar, eso hay que dejarlo allí. Hay que buscar un experto. Si, por ejemplo, es un cementerio nativo americano, hay que buscar un chamán. Si es un cementerio católico, hay que buscar un sacerdote. De acuerdo a la naturaleza de ese lugar, hay que buscar al experto para que pueda traerle paz a las almas que están descansando allí. Y por ejemplo, ahora todos estos objetos que han sacado del Titanic, que sacaron directamente del naufragio, ¿cómo tú crees que se deberían de tratar? Todos estos objetos que pertenecían a alguien, ya sea fueran del barco, de los dueños del barco o de personas que se murieron, han sacado muchas cosas. En la ciencia de la arqueología es tratado como un objeto de memoria, ¿verdad? Entonces, claro, eso lo llevan a un museo y le hacen ese trato, pero además eso necesita un trato espiritual también. Eso necesita algún ritual, alguien que realmente pueda estudiar cada caso, porque cada caso es diferente dependiendo del objeto que se ha encontrado. Pero por supuesto, hay tantas leyendas. Hay que purgar esa energía, hay que armonizarla, ¿qué hay que hacerle a esa energía? Hay que pedirle permiso para empezar. Absolutamente, hay que pedirle permiso, hay que purgarla, hay que hacerle una limpieza. Hay tantas leyendas. Mira, todos tenemos algún tipo de conocimiento de un objeto con una maldición. Hay tantos objetos que se dice, en la misma historia del Titanic sabemos que hay un diamante que tenía una maldición, y es precisamente por eso. O hablan de objetos embrujados. ¿Por qué? Porque están ligados al alma, al espíritu de alguna persona. Y ninguno de estos objetos puede tener una energía positiva, porque vivió un trauma, las personas que estaban alrededor de ese objeto vivieron un trauma inmenso. Es que depende de las circunstancias. Por ejemplo, te puedo hablar de un caso en donde un abuelo hizo un entierro en una casa muy antigua y el alma de ese abuelo quería que ese entierro fuera para una hija de él. Pero el entierro, el tesoro, lo sacó otra persona. Y esa persona tuvo muchas desgracias hasta que uno de esos objetos, de ese tesoro, llegó a una descendiente de la hija del abuelo. Entonces, en esa familia siempre habían tragedias y siempre habían circunstancias. Y el conocimiento que yo tengo de este caso es que una vez que a una descendiente de esta hija, que era quien él quería que tuviese el tesoro, al llegarle ciertos objetos, como que ya no hubo más tragedia. Calmó la cosa. Sí, se armonizó todo. ¿Tú crees que los descendientes vivos de, por ejemplo, el que pilotaba, la esposa, era descendiente directa de dos personas que murieron en el barco? ¿Tú crees que energéticamente no fue buena idea que esa persona siguiera bajando y bajando? Sí, las personas que estudian estos casos son los medium. Los medium tienen esa conexión. Yo tengo una capacidad de medium en donde yo puedo percibir lo que el alma desea, comunicarme con ese espíritu. Y lo puedo interpretar nada más así como desde lejos porque no estoy involucrada con el caso, ¿no? Pero en mi opinión es que como había una descendiente de los que naufragaron en el Titanic, había un vínculo, las almas que estaban en este cementerio submarino vieron la oportunidad de hacer algún tipo de pedido, algún tipo de solicitud, pero la fuerza con la que se aproximaron a este submarino causó el accidente. Eso tuvo influencia, porque ellos tenían que tener ya algún tipo de medida para ellos no causar una implosión. Ellos no estaban esperando que eso sucediera.
Hubo muchos factores, pero el factor espiritual también tiene una interferencia. Y por supuesto, al haber un descendiente de quienes está, alguien vinculado a un descendiente del naufragio, eso también intensificó la fuerza con la que sucedió este accidente. ¿Qué harías tú con este naufragio? ¿Dejarlo, no volverlo a tocar, no volver a bajar? Debe hacerse un ritual. Y todo va acorde a lo que representa este naufragio. Allí en la parte superior, en la superficie, deben arrojar una ofrenda. Si son descendientes de quienes naufragaron allí, va a ser mucho mejor. Y entonces vas a ver que eso va a traer cambios, incluso en menos accidentes en la zona. Eso va a mejorar en muchos sentidos. La energía del lugar. Sí, correcto. Eso va a mejorar, eso va a mejorar la energía, va a traer paz a quienes seguimos la historia. ¿Qué hay que hacerle para estas 5 almas que se acaban de morir y acaban de llegar a un cementerio y que probablemente ni se enteraron que se habían muerto? Ellos de alguna forma sentían pasión por este pecio, ¿no? Por estas personas sentían pasión por la historia del Titanic y estaban destinadas a estar allí con estas almas. Ellos están reunidos allí. Ellos ahora son parte del cementerio, fueron clamados para ser parte del cementerio y de alguna manera ellos están actualizando a estas almas de lo que está pasando en el mundo. Entonces, de alguna forma, ellos tienen una misión espiritual allí también. No hay que hacer ningún ritual para liberarlos, ayudarles a que asciendan. Sí, por supuesto, ya a esta altura de lo que está sucediendo, es necesario que ellos reciban una misa, dependiendo de cuál tipo ¿Qué harías tú para liberarlos? Primero yo averiguaría cuál es la religión de ellos, ¿verdad? Porque yo sé que era como un equipo multicultural, una mezcla, sí. Multiétnico, realmente no eran todos de la misma religión, ¿verdad? Primero averiguar y entonces en base a eso hacer la ofrenda, porque si ellos tenían, si ellos honraban el panteón hindú, bueno, habría que buscar que sean estos dioses de la India los que lo eleven. Los eleven, porque las almas necesitan ascender, necesitan tener ascensión. Y esto nos demuestra que en el cementerio del Titanic esas almas no han ascendido, no hay una ascensión. No hay una ascensión. Exacto, entonces allí debe hacerse un ritual, debe hacerse una ceremonia que debe hacerlo un experto, una persona que realmente tenga una conexión divina para que pueda darle ascensión a estas almas. Y no se deben hacer más inversiones a ese lugar. Es un lugar que hay que respetar. Y todos los sitios donde suceden tragedias, en donde hay muertes masivas, vamos a tener casos similares. Correcto, correcto. Bueno, Carla, encantada de hablar contigo nuevamente. Y bueno, ya sabemos un poquito más de la parte esotérica de la tragedia del Titanic. Bye bye.